Hola a todos y a todas. Primero que les quiero dar las gracias por estar acá. Ha sido un camino bastante largo y todavía tenemos que ver con el progreso, pero salimos adelante con el libro. Nos tiene trabajando desde el año 2019. ¿Qué año 2019? 2020. No, pero de... Sí, pero es como una del 2016, pero el libro desde el año 2019-2020. Y nada, agradecerles que hayan estado interesados, hayan venido a este lanzamiento y esperamos que puedan disfrutar los comentarios que van a hacer nuestros invitados y también nuestra conversación. Sí, sumo los agradecimientos de Fabiola y también agradecer a Gaby, que es una de las colaboradoras del libro, con un texto que habla de nuestra práctica, de nuestro ejercicio. Y por otro lado, Gonzalo, que lamentablemente está enfermo, pero que también está muy enfermo. Y que también es otro colaborador del libro, también con una conversación que tuvimos en torno a los contenidos y a la investigación en cargos comunes. Por otro lado, agradecer a JP, Luria y a Oscar AC, colaboradores constantes, amigos y de alguna manera copilotos en esta ruta de encargos comunes, siempre presentes, sea a nivel de workshop, de talleres, de conversaciones, de carretes, siempre sosteniendo mi discusión. Creo que son buenas maneras para salir del trabajo que estamos desarrollando. La estructura va a ser la siguiente: Gaby va a presentar el libro dentro de su texto y obviamente abierto a otras reflexiones, y después JP con Oscar van a utilizar el libro, van a ir comentando de manera crítica y después nos sumamos nosotros a una conversación abierta. Así que en el último bloque, y como invitados, si tienen preguntas, comentarios. Sí, y solamente un punto: el libro lamentablemente hoy día no se va a poder vender y distribuir porque está con errores de imprenta por segunda vez. Así que no abrimos ayer la Concepción, por favor, no impriman. Abrimos anoche la caja y nos dimos cuenta que los libros venían con muchos errores. Sí, nuevamente. Así que quisimos seguir adelante con el lanzamiento a pesar del problema, pero les agradeceríamos que si están interesados en el libro, quizá ahí se anotan y después sí, y obviamente después la van a encontrar por página cuando se reimprima el libro y se va a poder distribuir de manera normal. Así que ahora hay 10 ejemplares para poder revisarlo, claro, y ya para que después lo puedan adquirir sin ningún problema. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Fabi y Yair, por la invitación. Un gran gusto estar acá en este momento que por fin llega. Y también gracias a Oscar y a Juan Pablo por participar. Gracias por la invitación, tanto ahora como al inicio de este proyecto, o en algún momento de esos inicios, para participar. Voy a comentar, yo conocí a Taller 25 en la Escuela de Arquitectura de la Católica. Ellos estaban haciendo el magíster, yo estaba haciendo clases ahí y coincidimos en algún curso, pero también coincidimos bastante fuera de los cursos. Ambos se destacaban por claramente venir con una agenda en relación a los compañeros que estaban ahí, que a lo mejor sus agendas estaban en una etapa más inicial de desarrollo. Yair y Fabiola venían con una pregunta activa, y en el fondo todas las cosas que hacían en el magíster se veían que aportaban a esta construcción de sus personas como arquitectos, y como arquitectos con un foco bastante especial y definido que tenía que ver con preguntas disciplinares desde la práctica. Y eso es algo que desde los cursos que coincidimos, su posición activa, propositiva, siempre fue algo que empujó la conversación del resto. Entonces no me sorprendió nada cuando me invitaron a participar de este libro. Me comentaron un poco del tema, de lo que iba, y me parecía, y conocía también que estaban trabajando con estos así llamados encargos comunes,
Y entonces fue muy bonito poder participar de este proceso. La invitación fue a escribir algo, y lo que yo escribí es un texto que se llama Taller 25, Oficio y Oficina, que es una réplica, digamos, el mismo título de otro texto que también escribí para otra oficina de dimensiones totalmente opuestas y de rol totalmente opuesto, que también fue por encargo, básicamente porque la pregunta es la misma. La conversación que tuvimos, o las conversaciones que tuvimos para ver cómo poder colaborar, por mi parte tenía que ver con, en el fondo, cómo ellos inventaban su práctica, cómo diseñaban su propia práctica, que es una pregunta que hay en el texto, digamos, la formula, o sea, la cito de un texto de Juan Herrero, que habla de esta, se podría decir, necesidad del arquitecto de inventar su propia práctica y de diseñarla, de que la práctica no es algo que ocurre por accidente, sino que es algo que se diseña. Obviamente ese diseño es algo que se va ajustando, ¿no? Un diseño que es contextual siempre, pero que requiere de esa toma de decisión para poder llevarlo adelante. Y entonces a mí lo que me interesaba, además de conocerlos a ellos, como su historia, o cómo llegan a plantearse necesitamos hacer un libro, también tenía que ver con mirar cómo ellos definían su práctica y de qué manera la llevaban adelante, porque sabemos que no es fácil el ejercicio libre de la profesión. Y entonces también tiene algo, o sea, yo también gané mucho porque hay en el fondo una pregunta directa, cómo ustedes lo hacen y qué se puede aprender de eso. Y esto podría ser, o sea, es algo que me interesa como parte de las preguntas hacia la profesión, es algo que siempre me ha interesado, qué elementos tienen que conjugarse para poder llevar adelante una práctica, y que en este caso es una práctica con un norte bastante claro. En el texto, el texto es de alguna manera... disculpa, Gabriel, que el calor está haciendo el texto de alguna manera es como que su inicio y su final son simétricos, se podría decir. En el primer párrafo yo quería resumir un poco la práctica de Taller 25, voy a leer solo ese primer párrafo, donde digo, Taller 25 es una oficina de arquitectura, diseñan edificios, algunas fotos están allá, participan del debate arquitectónico, como por ejemplo con diversos workshops y la serie X-Forma y otras participaciones en escena disciplinar. Hacen docencia en distintas universidades y ahora publican un libro sobre su obra. Cada una de estas aristas, que bien podrían ser la de una práctica tradicional, se plantean hacerla desde un margen. Entonces, ya en ese primer párrafo hay como un poco decir, les interesa desarrollarse no solo prestando servicio profesional, sino que también planteando preguntas, no solo en el mundo de las preguntas, sino que también en el de la docencia, no solo en el de la docencia, sino que también en el de las publicaciones y así, o el de las exhibiciones. Y entonces parecieran, ¿cierto?, tener un tipo de práctica que contemporánea, que no solo se traduce en edificios en alguna parte, sino que también en alimentar un cierto debate disciplinar. La pregunta para mí, y que se las hacía a ellos, era ¿por qué hacer un libro? ¿No? ¿Por qué hacer un libro? Podría pensarse que un libro es una manera de cerrar una etapa o de decir hemos hecho algo, pero ellos están en el inicio de su carrera, ¿no? O sea, llevan, supongo que ya son 12 años, en el texto son 10, llevan una década
lo que es bastante poco en la práctica de arquitectura, que en general son muy largas, o generalmente los arquitectos o arquitectas llegan a su pic 45, 50, están lejos de eso, o 55 incluso. Por otra parte, el hacer el libro, el fijar un nombre, por ejemplo, el decir tres proyectos son parte de una serie, hacen surgir preguntas respecto de cuál es esa serie, qué la constituye, ¿es solo el encargo o es la respuesta, es la búsqueda dentro de las constricciones económicas o de sitios o materiales que supone cada encargo? Y así, entonces el punto, o sea, me parece que una de las cosas interesantes, que sería interesante quizás también conversar, tiene que ver con el por qué hacer un libro, cuál es el rol del libro, más allá del hacer público o el de plantear un tema, cuál es el rol que cumple para ellos como arquitectos, por qué es necesario hacer un libro, cuál es qué arista cubre este libro, qué les permite desarrollar que otras instancias potencialmente no les permite desarrollarla. Y luego también creo que la pregunta de fondo tiene que ver con las arquitecturas propuestas, ¿no? De qué manera son estos encargos una propuesta de arquitectura que excede a lo específico, por ejemplo, respecto de quizás preguntas más generales que puedan llevarse hacia ese debate disciplinar que ustedes están promoviendo por su propia acción. Y así, había marcado algunas de esas preguntas en el texto. Por ejemplo, estas son preguntas del mismo texto. ¿De qué manera los siguientes encargos, que serían otros encargos comunes, entran o entrarán dentro de la serie? O sea, ¿qué volvería a algo un encargo común? ¿Qué características hacen que un encargo sea común? ¿Cuántos proyectos conforman la serie? ¿Cuánto termina? En el fondo, si hay tanta conciencia del diseño de la práctica, ¿no? Del diseñar el actuar en la profesión, en la docencia, en el debate disciplinar, en las publicaciones, si hay cuidado en diseñar esa práctica, cómo se arma la serie, qué la define. Por otra parte, respecto del nombre encargos comunes, me preguntaba también, y lo sigo preguntando, ¿no? Si tanto la definición, el nombre de encargos comunes como es decir, esta es una arquitectura para la clase media, quizás nos invitan a preguntarnos si estas etiquetas también quizás diluyen la riqueza del hallazgo de Taller 25, básicamente poner un nombre genérico, encargo común o clase media, no está diluyendo la especificidad o la riqueza de cada una de las obras, que está hecha como muy a la medida, ¿no? O sea, cada respuesta es a la medida respecto del cuerpo que está, cada traje es a la medida respecto del cuerpo que está ahí. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo se relaciona el nombre genérico con esa acción específica? Y finalmente, la pregunta respecto del encargo específico o de la respuesta específica más que el encargo. La pregunta para mí tenía que ver con qué es lo que se está poniendo a prueba, ¿no? Si están siempre actuando desde lo específico y quizás cada una de las estrategias proyectuales para cada encargo es ad hoc a lo encontrado. ¿Qué es lo que ustedes ponen a prueba o digamos en armar la serie a futuro, ¿no? Los siguientes encargos comunes, los que ocurrieron entre el libro y ahora? ¿A dónde está el foco de ustedes como arquitectos, diseñadores? ¿Está en las estrategias de conservación o de conversación con las preexistencias? ¿O hay una pregunta sobre las estructuras y materiales a trabajar? Quizás hay una búsqueda de decir, como siempre lo nuestro va a ser muy liviano, una cosa así de peso en gramos.
O hay una pregunta respecto de las espacialidades, es siempre una búsqueda de entregar un espacio mejor, distinto, rico, de capas, o está, por ejemplo, en la calidad de las terminaciones, es decir, donde si ya han identificado un nicho, que es el encargo común de la clase media, hay una respuesta que sea, o hay alguna, como al menos provisoriamente, alguna respuesta que sea común a todas y que tiene que ver dónde ponen el foco. Y para mí, por lo menos en esta visión de Taller 25, como esta práctica de esta oficina que tiene plena conciencia de cómo actúa, pero que a la vez está en un punto inicial de la carrera, pienso que por una parte la gran pregunta que tienen por delante, entre manos, tiene que ver por una parte cómo actúan de manera muy contemporánea, pero a la vez qué cosas son preguntas de larga data y que nos pueden animar de aquí hasta los próximos 40 años, ¿no? O sea, cómo pueden formular preguntas que no se responden en lo inmediato, sino que son preguntas que pueden llevarlos o acompañarlos durante muchísimo más tiempo. Así que mi contribución en el libro es una descripción de cómo trabajan y cómo se plantean, y luego el libro ya ahonda mucho más en estos tres proyectos, en cómo se gestionaron, cómo se realizan, el resultado en el momento y el resultado después, además de plantear esa pregunta subyacente respecto de que es una pregunta digamos que exceda la disciplina acerca de la clase media, y para eso Juan Pablo y Oscar probablemente tienen bastante más que decir. Hola, muchas gracias primero por la invitación a Taller 25. Como mencionaba, nos conocemos hace harto tiempo, no por lo que tradicionalmente no nos suele conocerse como otros arquitectos y arquitectas, compañeros de la U, compañeros de trabajo, sino que nos encontramos como en eventos, y ahí fuimos topando y haciendo harta buena onda. Así que agradezco la invitación porque también entiendo que es un gesto de agradecimiento más que de meritocracia. O sea, yo creo que hay más gente mucho más importante que yo que podría estar acá y hablando con más propiedad del tema. Así que gracias por eso. Porque también es una cosa más íntima, por eso elegimos el lugar, ¿cierto? Un poco inclusive familiar, así que eso me gusta mucho. Debo reconocer que fue bastante difícil para mí decir qué digo, qué puede ser interesante, qué puede ser atractivo para la audiencia, porque la idea es que uno le intervenga un poquito a ustedes y diga algo que no sabían antes, porque en el fondo ayuda a complementar el libro que de partida, es decir, me interesó, me gustó, está bonito, está bien hecho, está bien escrito, es muy interesante y refleja muy bien lo que han hecho siempre. Entonces, en esa lucha interna de qué decir para no decepcionarles, en el fondo esto también es para ustedes, se me ocurrió cruzarlo con lo que más me interesa, lo que hago. O sea, yo me especializo en política habitacional, estudié política pública, y por ahí me vino la misma pregunta que Gabriela, debe ser porque la leí, ¿cierto? Pero fue muy consciente de por qué hacen un libro, ¿cierto? ¿Por qué no juega el libro en esta escena? Y me acordé de una teoría acerca de la ciencia política que tiene que ver con la teoría de juegos. La teoría de juegos en el fondo lo que explica es cómo las personas pueden predecir los movimientos de los otros, ¿verdad? Si se acuerdan de la película Una mente brillante, John Nash, que sacó el premio Nobel, ¿cierto? Él es uno de los próceres, ¿cierto? De la teoría del juego. Y dentro de la teoría del juego hay una teoría en particular que se llama signaling, que es señalización. Y esa teoría lo que explica es un fenómeno donde hay un juego, ¿cierto? Una escena donde hay dos entidades, entonces personas, comunidades, qué sé yo, que quieren comunicarse algo, ¿cierto? Y utilizan un mecanismo para salvar la brecha de esa información oculta. Ya, voy a tratar de ser no muy técnico, pero en simple voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver. Ustedes van a decir de qué está hablando esta persona, pero siento que puede ser bien gráfico, que explica esta teoría, ¿ya?
Y esta teoría uno la puede entender, por ejemplo, entre la relación que forma una gacela, ¿cierto? Imaginémonos la sabana en África, ¿cierto? Y unas leonas, ¿cierto? Porque las leonas son las que cazan nosotros leones, ¿cierto? Y llegan a acechar un grupo de gacelas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace una gacela cuando nota que le están acechando? Se han visto imágenes de los grandes saltan como un resorte y saltan muy alto, entonces es raro, como que están en trance. Y la ciencia política explica por qué pasa eso, que es una cuestión del mundo de la biología. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es que la gacela obviamente no quiere que se la coman, no quiere que la atrapen. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando ve que están las leonas ahí? Empieza a saltar. Salta para que las leonas digan: no voy a comerme a esta gacela, no voy a hacer el intento de cazarla, porque si hago el intento y no la atrapo, se va a ir toda la gacela y voy a quedar sin comida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la gacela para enviarle ese mensaje, esa señal? Es saltar muy alto. Por el contrario, si es una gacela que no salta nada, ¿cierto? Que está medio así como brujita, las leonas no la van a cazar. Esa teoría de la señalización explica que cuando hay una brecha de conocimiento, una persona interesada, emisora, la gacela, ¿cierto?, emite una señal para decir: mira, yo soy lo suficientemente fuerte como para escapar si tú intentas comer, ¿ya? Y eso se cataloga. Hay una entidad que es la emisora de la señal, hay una entidad que es la receptora de la señal, ¿cierto? Hay información oculta, como qué tan rápida es esta gacela, y hay, ¿cierto?, una expectativa, un resultado deseado. El resultado deseado sería en este caso: hoy esa gacela es tan ágil, es tan hábil, que si yo intento cazarla, no lo voy a hacer, entonces cambio mi objetivo. ¿Qué tiene que ver esto con el libro? Eso me ayuda a entender qué rol juega el libro en esto. Donde en el juego ¿quiénes son los emisores? Ahí el 25, ¿cierto? ¿Quiénes son los receptores? Y que aquí esto me costó encontrarlo, porque dije: ¿para quién escribieron el libro? ¿Ya? ¿Para recibir más encargos? Yo diría que no, por el lenguaje que se utiliza, ¿cierto? Por el tipo de evento que se hace, por el formato, o sea, un libro, ¿ya? No es un folleto, ¿cierto? No es un video. Y ahí, y después lo confirmarán ustedes, a mi impresión es que el receptor, la audiencia de este libro, es un circuito académico, ¿cierto? Podríamos llamarlo inclusive intelectual, o sea, más allá de lo académico, de la arquitectura, donde ustedes quieren posicionarse, quieren plantear una postura y quieren de alguna manera romper con esta hegemonía, que es una de las palabras más repetidas en el libro. Dado que tuvo el PDF, pude hacer ese ejercicio de las palabras, qué sé yo, y la palabra hegemonía, hegemónico, es muy, muy repetida. Entonces, ustedes ahí lo que están planteando es meterse en el circuito para decir: mira, esta es nuestra postura, la arquitectura también es común y corriente, o son encargos comunes, contra ese discurso de la arquitectura de obras estrafalarias con mucho presupuesto y qué sé yo. Entonces el receptor es este circuito para posicionar ese discurso, ¿ya? ¿Cuál es la información oculta? La capacidad que ustedes tienen de interpretar, ¿cierto?, la cotidianidad, las dinámicas de la clase media en general, y cómo transformar esa interpretación en una manifestación llamada arquitectura. O sea, en el fondo eso es lo que en el fondo no se sabe, esta audiencia no sabe, incluso ustedes lo mencionan en varias partes del libro, incluso como que este discurso o estas obras que se presentaron en ciertas finales incomodaron a ciertas personas, porque es algo que va en contra de lo hegemónico, ¿cierto? Entonces hay una información oculta, a ver qué tan eruditos son estas personas, esta pareja, para interpretar la clase media y para además no solo entenderla, sino que resolver su problema arquitectónico de manera pertinente y adecuada. Esa es la información oculta, ¿ya? ¿Y cuál es el mecanismo para enviar esa señal a este circuito intelectual, académico, qué sé yo, para plantear esta postura y defender esa posición? El libro, ¿cierto? Que es una de las herramientas en los circuitos intelectuales más validadas, ¿cierto? Ni siquiera el paper, que es más como científico, como si ya existe un libro, es como tengo mi currículum, tengo la biblioteca, o sea, es una cosa que valida, yo diría a mi juicio, el conocimiento que se busca crear en arquitectura más que otra cosa, ¿no? Cualquiera hace una charla, ¿cierto? No voy a decir cualquiera, pero es una exposición también en la bienal, pero hacer un libro es un poco más acotado, porque implica que alguien te lo financie, que alguien crea en ti y que ocurra eso. O sea, es una señal costosa. Así como la gacela no cuesta saltar, si fuera fácil saltar, no sería una señal efectiva, ¿cierto? Todos saltan, ¿cierto? Pero no todos saltan alto. Entonces, hacer un libro implica ese esfuerzo.
y que a mi juicio, de alguna manera, incluso me deja la duda si es que ustedes, mientras hacían estas obras, yo lo que estoy suponiendo, ustedes estaban conscientes que esto iba a derivar en un libro. Me da la impresión como que pensaron que esto iba a ser un libro, que como citando lo que mencionaba Gabriela recién, en parte de su texto donde dice en otras palabras, han hecho suya, aunque quizás no de manera consciente, la idea de que la construcción de su propia práctica, que la construcción de su propia práctica en sí misma es un proyecto. ¿Ya? O sea, como que esto es parte de una serie y decanta en un libro. Entonces hay una agenda que claramente refleja esta necesidad, ¿cierto?, de posicionarte ante este mundo intelectual, hegemónico, con otro tipo de arquitectura, ¿ya? ¿Y a qué audiencia va dirigido esto? ¿Cierto? A un cuerpo escéptico, ¿cierto?, ante la idea de una arquitectura sin muchos recursos, ante la idea de una arquitectura hecha con productos del Sodimac, ante la idea de una arquitectura que no es de lo que sale en la revista, con el mejor fotógrafo pagado, con los mejores vecinos que después lo sacan, con todo eso. Entonces, rompo un poco con eso y a eso me refiero, con que eventualmente incomoda a ciertas personas y ciertas prácticas. Entonces ustedes, las gacelas, ¿cierto?, hacen este esfuerzo de hacer un libro como un mecanismo y que tiene algo interesante, porque no solo hacer el libro, es hacer el libro y haber hecho la obra. Normalmente lo que yo he visto es que las oficinas de arquitectura que tienen obra, alguien les llama para publicar su obra, ¿cierto? Es como que es otra parte, otro ejemplo. En el caso son ustedes mismos, el libro es como un autoencargo. No sé que le dijo, oye, soy la editorial de los precios, no sé si puede clasificar eso por ahí en los precios, sino que es un proyecto de ustedes, o sea, ustedes quieren materializar esto en un libro porque tienen la necesidad de enviar esa señal, y para validarse, dando esa señal, ¿cierto?, para que sea creíble, tal puesto el libro, qué sé yo, hacen un análisis a mi juicio, en el capítulo siguiente, después de la presentación de Gabriela, que se llama Encargos Comunes, como para decir seriamente que saben de la clase media, ¿ya? No solo que son, que no lo dicen nunca, como eludiendo lo que citan acá de Piñera, que se autoidentificaba como de la clase media, siendo que obviamente no lo era, pero aquí ustedes, para validarse, que podría haber sido muy fácil decir, nosotros somos de clase media, y listo, aquí hacen hartas citas que son, a mí me parecen bien interesantes, incluso citando a la CEPAL, ¿cierto?, diciendo que la clase media es el resultado automático de la superación de los umbrales de pobreza monetaria, ¿cierto?, por el desarrollo económico pujante, sobre todo yo diría de los 90. Y también apoyado por la expansión del crédito, donde les da mayores posibilidades de consumo, permitiendo, ¿cierto?, la distinción de clases, incluso a través del crédito, del endeudamiento, ¿cierto? O en otras partes también ustedes son súper explícitos, es decir, qué es lo que buscan con el libro, qué es lo que yo entiendo, ¿cierto? Es la necesidad que ustedes tienen de hacer esta señal que dicen, intentamos construir un vínculo entre la arquitectura y los sectores medios, ¿ya? Dentro que les puso como también una oportunidad de negocio, ¿ya? Y también ustedes son claros identificando lo que yo entiendo como la información oculta, que es lo que el libro viene a develar, ¿cierto? Y ustedes dicen acá, bueno, después vienen las obras, la construcción nueva, la reforma y la ampliación, que ahí están en las fotos, las vamos a poder ver, digo, para que entiendan la relación entre el libro y la exhibición. Y después de eso, el siguiente capítulo donde ustedes declaran esto, lo que yo entiendo como la información oculta que el libro viene a develar, ustedes dicen, queremos evidenciar y examinar el problema entre la pretensión disciplinar y la realidad del habitante, es decir, una disciplina que está un poco mareada por otro lado, desconociendo la realidad del 80% que en alguna parte, o incluso un 90%, pero alto, que no tiene acceso a la arquitectura. Ahí yo tengo una discrepancia en un punto, porque ustedes mencionan en una parte, dicen que la única relación que existe entre la clase media y la arquitectura es importante reflexionar que la relación que tendrán los habitantes de estas viviendas con la arquitectura es que deberán recurrir a ella solo con el motivo de regularizar su vivienda. Como te dicen, la arquitectura es como asumiendo que lo que ellos hacen no es arquitectura, es como que la única arquitectura válida es la que hace el estudiante un título profesional y puede firmar, que a mi juicio es correcto. O sea, eso es como poner la pata encima automáticamente, que eso no es arquitectura, lo que llamo arquitectura, y ahí yo creo que sería recomendable quizás como darle otra connotación.
Y en ese sentido, ¿cierto? Si ustedes hacer básicamente esfuerzo del libro, de posicionarse, de plantear un discurso, de estudiar sobre la clase media, para seducir a una audiencia académica, intelectual, de que esto sí es un tema interesante, de que sí es un tema más que interesante, un tema necesario e intelectualmente también interesante, porque todos sabemos que es necesario, pero al parecer, por lo visto, por lo que yo veo en la universidad en todos lados, es un tema muy atractivo como para teorizar sobre él. Lo que intentan disminuir la brecha de información oculta es la capacidad que ustedes tienen para interpretar este segmento socioeconómico y resolver su problema arquitectónico ad hoc a los recursos que también se plantean. Ustedes establecen este mecanismo del libro y la pregunta es si la señal es exitosa, ¿qué va a pensar el receptor? ¿Cierto? Esta comunidad más intelectual y académica, ¿cierto? Que a mi juicio sería la frase que para ustedes esto sería exitoso si este circuito más intelectual académico diría solo una oficina como Taller 25 puede entender y hacer arquitectura para la clase media. A mi juicio, si esa audiencia pensara eso, ustedes se estarían validando y encontrando lugares de ese circuito con gente que eventualmente no entiende o le cuesta más hacer esa arquitectura. Y para cerrar, creo que hay una pequeña respuesta a eso, a propósito de las preguntas que también plantea Gabriela al principio, de ¿qué es esto? ¿Una tipología distinta, un material distinto o espacios distintos? Y hay una frase que es la que más me gustó y que yo creo que es donde está lo más bonito y súper potencial, porque es súper corto, además aquí me cambian 5 líneas de mi letra grande, pero es más corto. Es que dicen, son proyectos en donde nosotros para poder desarrollarlos, lo primero que hacemos es asumir y entender un contexto que está fuera de toda estética que inculca la arquitectura académicamente, ¿cierto? La que se publique, qué sé yo, mientras que aquí hay ampliaciones, rejas, protecciones, cobertizos y una serie de elementos y componentes informales, bla, 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 bla. A mi juicio, siento que ese es como la parte más interesante porque habla de elementos de la arquitectura que la arquitectura académica, ¿cierto?, de revista reniega. O sea, las fotos de las obras de Klotz o de Tyler, o sea, les borran la reja con Photoshop, les borran los cables, le sacan la antena, porque es indeseada. Mientras que a ustedes lo identifican como elementos que son parte importante de la arquitectura, que deben diseñarse, que deben considerarse y que a mi juicio son los que caracterizan la arquitectura de la clase media. Son elementos como con esta palabra que usan Andrés Carlos, cuando dice la cosa mundana, ¿cierto? Son como el lado mundana de la arquitectura, ¿verdad? Que son estos elementos, hasta la casa del perro, ¿cierto? Debería ser parte de la casa, pero es como borrado y qué sé yo. Así que eso es lo que me pareció muy interesante, ojalá la audiencia a la que ha hecho este libro tenga ese resultado y lo entienda así y les guste y cuando esté bueno lo compren. Eso, muchas gracias. Lo que pasa es que me quedé pensando en documentales de National Geographic a ver si había visto la gacela. A ver, en mi caso nuevamente agradezco compartir panel con Gabriela, con Juan Pablo y también, bueno, a los chiquillos por la invitación, que creo que es como un buen término que ustedes denominaron, copiloto, ¿no? Uno acompaña, apoya, así como ustedes también apoyan en la práctica de los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Que efectivamente yo tuve contacto con las casas antes, con la idea de publicar un libro, con la idea de cursos llevados a partir de encargos comunes, workshops, donde también participamos con Juan Pablo. Y obviamente, bueno, me suman las felicitaciones de ver que existe un producto que recopila todo este trabajo que ustedes han hecho. Coincido con muchas de las cosas que han dicho Gabriela y Juan Pablo, y el libro me sorprendió mucho para bien. No, tal vez el adjetivo no es sorpresa, sino que sentí que dieron un paso adelante. ¿A qué me refiero? Tal vez yo, por conocer el trabajo que ustedes habían realizado, por tener cuestionamientos parecidos a los de Gabriela y Juan Pablo, pues cuando empecé a revisar el libro, había preguntas que les quería hacer el libro. Y de nuevo, fue interesante de alguna manera detectar la madurez de Taller 25 como oficina,
porque buena parte de las preguntas, al menos, que yo quería hacerle al libro, están respondidas. ¿A qué me refiero? Que tanto por los textos que ustedes redactaron, como por la incorporación de Gabriel en la presentación y la conversación de Gonzalo Carrasco al final, pues se abordan de nuevo de una manera bastante madura cuestionamientos que podrían hacerse a la práctica del taller 25, específicamente en el caso de encargos comunes. Por ejemplo, ¿por qué hacer el libro? A esto hay que preguntar, no, y aquí Gabriela se está refiriendo a esto, ¿no? Sí, comparto, qué bien, ¿no? Bueno, pero ¿a qué nos referimos con la clase media? Aquí seguro los chiquillos no, sí, no, aquí está, qué bien, ¿no? Qué bien, perfecto. Bueno, pero seguro el tema es por qué volver a presentar las fotos de la... no, hay unas axonométricas, se está compartiendo el núcleo familiar, se están agregando textos que digan por qué revisitar las casas. Entonces, de nuevo, eso fue una alegría, porque tal vez vinculándolo con el discurso de Juan Pablo, son una oficina de arquitectura más madura, que se pueden adelantar a las conversaciones que ustedes mismos están planteando. Y eso me parece excelente, porque más bien abre el espacio tal vez a las incertidumbres que ya no le competen al libro. Entonces, en ese sentido, tal vez lo que me gustaría comentar, y que creo que está nuevamente alineado con lo que menciona Juan Pablo y Gabriela, es que coincidencialmente creo que este libro termina publicándose en un momento en que yo también detecté que la palabra o el término hegemonía se repetía ampliamente. Y creo que este es un momento, bueno, para muestra un botón después del estallido, proceso constituyente, elecciones, donde se están cuestionando hegemonías. Y son procesos complicados, en algunos casos que llevan bastante tiempo. Pero entonces lo que me llama la atención es, que lo estoy ubicando un momento, es en un texto justamente donde debaten sobre lo que es arquitectura media, arquitectura para la clase media, que está: la sospecha es permanente, cultura, arquitectura chilena y los discursos hegemónicos. Entonces yo creo que aquí hay algo que da para conversar, algo en lo cual se puede intercalar el libro, porque creo que no se le debe cobrar necesariamente, o alguien puede discrepar, pero tal vez no se le debe cobrar que esté en el libro. ¿Y a qué me refiero? Justamente se parte como postura que estas propuestas están fuera de los discursos hegemónicos, siendo más preciso, de la arquitectura reciente en Chile. Juan Pablo mencionó, claro, se toman este tipo de fotos, no como las fotos de Matías Klotz, que son diferentes, pero yo no he visto últimamente una obra de Matías Klotz participando y ganando en una bienal. Tal vez esa generación del 90 sigue haciendo práctica, sigue haciendo arquitectura, no nos compete empezar a discutir qué proyecto nos gusta, qué no nos gusta, etc. Pero creo que es una generación que no es que quedó atrás, pero ahora forma parte de un discurso más amplio de la arquitectura chilena. Y por eso discrepo un poquito justamente con lo último que mencionó Juan Pablo, porque creo que ahora lo hegemónico es este tipo de arquitectura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Juan Pablo Ruta, junto a un grupo un poco más amplio de arquitectos, fueron los curadores de la anterior Bienal de Arquitectura, que premiaba lo común y lo corriente. La última Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que se realizó en México, se llamaba Habitar al Margen. No sé si vieron el tipo de obras que se reconocieron allí. Recientemente acaba de terminar la Bienal Panamericana de Quito, que caracterizaba, que estaba buscando prácticas arquitectónicas que plantearan inflexiones. Acaba de postularse o de presentarse la última convocatoria a la Bienal, a la siguiente Bienal de Arquitectura de Chile, que se va a hacer en enero, bajo el título de Ambientes Vulnerables. Entonces, me parece que este libro forma parte ahora también de lo que busca criticar, de arquitectura hegemónica, y eso en principio no está mal.
en principio no está mal. Pero sí, justamente creo que Fayol y Yair cuentan con la madurez para saber seguir desarrollando su práctica, abordando proyectos de clase media con presupuestos acotados, con experimentaciones técnicas, con materiales acotadas pero potentes. Pero de nuevo, considero que ellos tienen la madurez para ciertos cursos puede caer en la inflexión y tener un cambio epistémico. Es decir, cuando se haga una loa a proyectos que pueden tener más recursos, pero pero usemos menos lucas porque la idea es que se vea como más sencillo, ¿no? Ah, pero mira, aquí tú tienes para pagar la UF a tanto. No, pero entonces no entra dentro de nuestra clase media, no podemos hacer este proyecto, vamos a poner menos UF. Entonces, de nuevo, considero que ellos son muy inteligentes como para no caer en esa posible inflexión del discurso, que más bien sería lo natural. Lo importante es reconocer que está en un contexto donde tal vez, nuevamente, hasta el hecho, yo también discrepo un poquito con Juan Pablo y con Gabriela, porque más bien yo creo que ahora es muy fácil publicar, y eso no lo digo peyorativamente, más bien a pesar de que es más fácil publicar, también forma parte del circuito hegemónico el haber publicado el libro. Para otro circuito puede decir, no, vamos a estar en contra de los que publican el libro. Entonces, no, eso siempre va a pasar. Nuevamente, creo que el libro abre discusiones interesantes como las que ha planteado Gabriela y Juan Pablo, pero nuevamente, no dudo que además de ser mis amigos de temas mundanos, también son mis compañeros de debate y conversaciones arquitectónicas, no dudo que están a la altura de la conversación. Y creo que eso es lo que yo más valoraría, el hecho de, más allá de autocelebrarse, creo que el libro es una manera de exponerse, obviamente, a la crítica, entendiendo la crítica como debate arquitectónico. No es decir que algo está bien o que está mal, sino entender qué implicaciones genera en cargos comunes, como formato de libro, y en qué momento se pone en crisis justamente el formato encargo común. Eso, hermanos. Muchas gracias. Ahora por un tercer bloque, que la idea es que podamos abrir la conversación, los que quieran comentar o preguntar, y obviamente también vamos a tomar la oportunidad de poder hacernos cargo también de ciertas preguntas y comentarios. Sí. Sabemos que no han leído el libro, pero... Claro, y no lo van a poder leer todavía, así que creo que hay varios puntos. O sea, primero era un proceso súper largo. Nuestra oficina parte del 2014. Ya son 8 años ya dentro de la oficina, un periodo muy corto. Trabajamos en otra oficina hasta que... 10 años. No, 10 años de titulado, claro, pero la oficina tiene 7 o 8 años y claro, partimos con un proyecto que estaba dentro de esa práctica hegemónica. O sea, creo que ahí nos empezamos a dar cuenta también un poco de este circuito, de lo que había, porque claro, nosotros lo declaramos, dentro de nuestra familia somos primera generación de profesionales. Entonces eso obviamente nos posiciona dentro de una clase media que nos da la oportunidad de estudiar, ir a la universidad en un momento específico que es post-dictadura, ¿cierto? Donde como que hay una expansión de esa clase media. Y obviamente dentro de nuestra familia no había arquitectos, porque obviamente la arquitectura viene de la élite. O sea, si uno revisa esos arquitectos que operaban hace un tiempo atrás, eran parte de la élite, toda la bibliografía que uno revisaba en la escuela o cómo uno lo formaban, venía parte de la élite y eran ciertos apellidos que participaban en eso. Obviamente yo en pregrado personalmente no me cuestionaba mucho esas cosas, sino estaba aprendiendo. Y me empiezo a cuestionar cuando empiezo a trabajar. Trabajé en alguna oficina donde estaba ese élite y me empecé a sentir igual como era parte de eso, y más allá de que tenía como un dominio en cierto conocimiento, porque me había ido bien a la universidad, qué sé yo, pero había otros intereses que tenía yo, porque obviamente en mi familia, o de alguna manera en ciertos barrios que yo visitaba por amigos, qué sé yo, por el fútbol, la arquitectura no era parte de esa cotidianidad. Primer encargo, rápidamente, lo hemos contado otras veces, esto de boca a boca, el hijo de la señora Juanita es arquitecto.
nos llaman con un encargo. O la hija de la señora Vero, mi suegra, y así obviamente empezamos a ser como los arquitectos de ciertos barrios y de otras generaciones, y empezamos obviamente a operar de alguna manera en los barrios de nuestra familia, también o de conocidos, de amigos de nuestros círculos sociales. Obviamente también el hecho de poder haber estudiado, qué sé yo, y después magíster y todo esto nos da la oportunidad de ampliar también ese círculo social y ahora de alguna manera convivir y compartir con todos. Pero las posibilidades laborales siempre estaban al otro lado. Entonces nosotros decíamos, pero ¿por qué aquí no? Y ahí es cuando me llegó el primer encargo, que es Casa La Barra, y estaba justo en el proceso de una casa en Villarreal que estábamos haciendo. Por supuesto, súper amplio, y eso obviamente nos ponía en discusión constantemente. O sea, que podíamos hacer algo sin ningún problema, sí, adelante. Y acá había que regresar, señor, hasta que en un momento se terminaron esos proyectos y era como ya, estos proyectos tienen que discutir a la par. Y ahí empezó como el proceso de bienales y todo el tema. Y siempre hubo como el hecho de poder posicionar ciertos proyectos en circuitos donde estos proyectos no eran bien mirados. Entonces fue pasando diferentes pistas disciplinarias, de Quito, de Buenos Aires, de ese tipo de cosas. Hasta que también en esos años también empezamos a hacer clases, parte de la docencia, ya llevamos varios años ya en la academia, y también ahí había interés en esa formación hegemónica se seguía también desarrollando, o sea, lo mismo que me habían enseñado a mí, se seguía enseñando y estaba la misma bibliografía y en el mismo lugar, entonces era una constante de que por qué todavía seguimos esto si hoy en día la cantidad de arquitectos que hay, o sea, como dato duro, cada año se titulan más de 1000 arquitectos, es el dato, y hay obviamente una precarización y todavía se insiste en que solamente el ámbito de trabajo del arquitecto es diseñar y construir, y hay montones de otras áreas. Hay un proyecto de forma que profundiza en eso. Y creo que ahí de alguna manera empiezan ya como a hacer ciertas preguntas, obviamente después ya llevarlo a otros formatos que son workshops o mismas charlas también, que son parte como de los formatos también de discusión. Sí, yo quería comentar con respecto a un poco esta pregunta del por qué el libro, de si éramos conscientes de cuando empezamos con los encargos comunes, de si esto iba a decantar en un libro. Me acuerdo que también lo conversamos quizás con la Gaby cuando tuvimos el primer acercamiento, y también muchos nos preguntan cómo lo hacen, cómo hicieron esto, etc. Yo creo que una de las cosas que siempre hemos mencionado cuando nace, que era el libro, cuando nace el concepto, este término que nosotros acuñamos en encargos comunes, que fue, como decía, 2014, quizás por ahí, 2015. Cierto. Pero bueno, por ahí, nada, era darnos cuenta de que nos empezaron a hacer estos encargos, que iban a ser los primeros encargos, que fueron los primeros encargos que nos aparecieron saliendo de la escuela, y que a muchos les pasa, a muchos estudiantes les va a pasar que cuando salieron y les aparecían encargos de ampliaciones, remodelaciones, que también eso lo tratamos ampliamente en el workshop que se hizo en la Universidad de Chile, y cuando nos llegaron estos encargos, yo creo que eso fue bien clave para nosotros con Yair, empezar a buscar referentes, que todos sabemos que nosotros trabajamos siempre con referentes, buscando, revisando imágenes, no sé, arquitectos, plantas, no sé, programas, qué sé yo, y no habían, y si no habían, no estaban documentados. Entonces yo creo que eso fue bien importante para nosotros como oficina, de identificar que ahí había algo que estaba pasando, que de la clase media no se estaba hablando, que de la clase media estaban hablando los sociólogos, los antropólogos, pero los arquitectos bien poco estaban hablando de esto. Entonces yo creo que partimos con esto y cuando identificamos esa falencia, no necesariamente lo pensamos como un libro, pero sí lo empezamos a pensar que quizá esto, ya también estábamos de alguna manera participando en la academia, dijimos, esto tiene que empujarse un poquito más allá, no es que queremos ser los arquitectos de la clase media, pero sí creemos que quizá algo podemos decir, algo podemos reflexionar, podemos entrar con esta crítica
política, pero creo que nace desde ahí. Creo que, bueno, lo dijo ya Yair, que desde nuestro contexto claramente, y yo creo que, claro, o sea, nos favoreció que pudimos verlo porque estábamos insertos en este contexto. Y ahí empezaron a aparecer también todas las otras aristas de entender que, nada, lo mismo que dice Yair, o sea, se titulan al año más de 1000 estudiantes, hay más de 36 escuelas de arquitectura, la academia nos sigue enseñando con una formación súper elitista, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que un poco desde ahí que nace lo de... Sí, y quizás también tomando como lo de lo hegemónico, creo que hay quizás un momento bien, yo creo que es como un punto de inflexión que tenemos, que es el 2017, cuando me invitan a exponer a Caracas, Caracas, Venezuela. Y en ese momento teníamos dos proyectos de la casa en Villarreal. Me acuerdo que lo conversamos con Oscar en un momento para que nos comentara con quién nos íbamos a encontrar, que como que iban a esperar de ella. Y dijo, ya están esperando a Radix, a Claude y a todas las personas. Y dijo, ustedes tienen que ir a mostrar lo que ustedes hacen. Y eso fue como súper detonante. En ese momento ya estábamos leyendo, como levantando información. Y fuimos y el punto de inflexión se genera porque nos encontramos con un circuito de la arquitectura contemporánea latinoamericana de nuestra generación que ellos ya se conocían. Y son oficinas como El Borde, qué sé yo, Rama, Entre Nos, Universidad de Sao Paulo, qué sé yo, México, qué sé yo, estaba Raíza, un grupo importante y que nos escuchan, qué sé yo. Nosotros estábamos recién investigando sobre las clases medias, la arquitectura, qué sé yo, y nada, así que nos bajamos a exponer y era como, esto está pasando en Chile, así como que, ¿qué pasa con ustedes otros gallos? De nuevo, sí, vale, pero no pasa en la playa finalmente. Claro, en la cordillera, en la montaña. Y eso fue donde empezamos a participar yo en un debate disciplinar, pero primero a nivel latinoamericano y después de como 2 años a nivel local. Entonces nuestro diálogo siempre ha sido latinoamericano. De hecho, este año tuve la oportunidad de ir a Quito, después México, como decía Oscar, participar de Mextrópoli. Y ese ha sido nuestro diálogo constante, o sea, latinoamericano. Y después empezamos a participar acá en el circuito, en ciertos lugares, y del debate disciplinar, como decía Gary, pero yo creo que eso también genera un punto de inflexión. Quizás como muy prematuramente no quedarse como en lo local y entender también la clase media a nivel más regional. De hecho, yo creo que esas son como las grandes preguntas que tenemos también, sin obviamente haber respondido lo que es la clase media. O sea, en este libro no se responde lo que es la clase media, sino nos aproximamos desde la arquitectura y obviamente tomando todos los conocimientos que han generado las ciencias sociales, o sea, la sociología, la antropología, la historia, qué sé yo. Pero claro, yo creo que esa es quizá una de las preguntas que hoy en día nos persiguen. Y eso quizás también pone en discusión lo hegemónico, porque Latinoamérica también no es parte de esa hegemonía. La hegemonía está... necesito la palabra más repetida. Sí. Claro, la hegemonía está en Estados Unidos y en Europa. ¿Y qué pasa con Latinoamérica? Sí. Y esa es una pregunta que nos venimos haciendo desde el 2017 hasta ahora. Lo que hemos hecho en Quito hasta ahora y en México son unos workshops que estamos intentando, recién una investigación muy incipiente, intentar cómo ver esa clase media contemporánea latinoamericana. Yo quería destacar algo del libro que se me fue a comentar, y es que creo que refleja súper bien algo que mencionó Fali, un poco lo que mencionó el centro de lo que plantea Gabriela, de esto de la práctica, ¿cierto? Y el discurso, de cómo transforman esta obra ustedes también en un cuerpo teórico, podría hacerse, o apunta ya, que eso también se ve, y me parece que habla muy bien de ustedes, reflejado en la escritura, que en algunos puntos va de conceptualizaciones súper elevadas, diría yo. Me imagino que esto también tiene que ver con discusiones que han tenido el magíster adentro, con sus trabajos de cómo sacar algo de ahí, ¿cierto? Disciplinar.
y que tiene que ver con esto de las palabras. Yo me hice como un listado, hegemónico, liberal, dictadura, tensión, cierta como cuando revisen el libro, por rato se van a acordar de ti. crisis, y que asociarlo a la arquitectura no es fácil, ¿no? Es bien complejo, o sea, disciplinarmente tiene así esa densidad y esa profundidad. Pero por otro lado, cuando se habla de las obras, que eso lo que me pareció más bonito, por ejemplo, se dice vulcanita. En vez de vulcanita o yeso cartón, como diría el lenguaje académico, ¿cierto? O se dice metalcom. En vez de metalcom, o perfilería de ser urbana, que sería el lenguaje académico. Entonces ustedes como que ahí se desdoblan y denota súper bien como lo que ustedes hacen en la práctica, que es trabajar con los maestros. Porque ustedes tampoco son arquitectos de contratar una constructora de que sea. O sea, de hecho, el lenguaje me da cuenta de eso, como de estar ahí metido en la obra con los maestros, mientras que en la parte ya cuando conceptualizan sobre esto, aparece otro lenguaje, y que eso me parece súper interesante porque es consecuente con la práctica de ustedes. O sea, que nosotros, académicos, que tienen eso, pero que tampoco son de la práctica y se manejan solo ellos, o sea, logran hacer esa articulación bien buena, que de otra manera a veces es un poco falso, haber dicho las cosas como muy incorrectamente. Sí, nos gustaría, si alguien quiere comentar, hacer una pregunta, abierto también, participar. Oídos, Miguel. Oye, felicidades a los dos, se ve muy bonito el libro, espero poder tenerlo pronto, con alguna cada vez bonito. Quería preguntarles algo a los dos. Primero voy a especular un poco. Creo que los encargos comunes de la clase media no están en el radar de la arquitectura o la hegemonía o de una crítica disciplinar. Intuyo yo que porque es un territorio dominado hace mucho tiempo por el maestro constructor y sus cuadrillas jornales de turno. El cliente de clase media respeta mucho más la opinión de un maestro que de un arquitecto recién titulado. Y es como obvio igual que el maestro tiene más metros cuadrados ejecutados que un arquitecto recién egresado. Y sabe cómo hablar a la gente, habla en términos financieros y también puede iniciar las obras inmediatamente. A diferencia de un arquitecto recién titulado que tiene que pensar, irse a la casa a dibujar, lo más probable es que tenga que elaborar un expediente, aprobar un permiso de edificación, darse cuenta con el presupuesto, y entre ese tanto el cliente ya empezó a construir ya con el maestro que consiguió y le habló el número que él quería escuchar. Entonces, yo supongo que es por eso, de que el maestro es mucho más respetado en la clase media que cualquier arquitecto. Y me atrevería a decir que también es un arquitecto con trayectoria. Entonces, asumo que en esta travesía hay una cierta resistencia a ese mundo, en la relación entre el cliente y el maestro. El maestro que sabe más de cosas que el estudiante o el recién arquitecto no conoce. Puede decir un par de cosas técnicas en su idioma o en su manera de decir las cosas, y el joven arquitecto va a decir que ya y va a agachar la cabeza porque no tiene experiencia, y ellos van a dominar siempre el ámbito. Entonces, asumo que esto no es simplemente oye, vamos a desarrollar estos encargos, sino que también significa una lucha o una pequeña resistencia a los modos de hacer de la clase media, porque creo que eso es muy importante. O sea, las casas, este tipo de encargos son los que más existen en toda Latinoamérica, o sea, son millones, o en una estoy exagerando, cientos de miles, y simultáneamente, y son caletas, y son todos iguales, y los materiales de revestimiento siempre son los mismos, y el mismo piso flotante, y en la misma cerámica en el primer piso, en lo mismo siempre. Y es porque los mismos maestros son los mismos ellos, y ellos hacen lo que les conviene. Entonces asumo que ustedes, al momento de diseñar esto, es una fricción bastante engorrosa. Como colega sé que es así.
y sin embargo hay resultados y hay cosas que decir, pero asumo que eso es una lucha en la práctica y no una lucha teórica. Eso. Sí, totalmente. O sea, no quiero dejar de mencionar a Gonzalo, que Gonzalo inicialmente iba a escribir un texto. Y como por el tema de tesis, generalmente teníamos unas conversaciones bien intensas. Y me acuerdo cuando empezó la pandemia, empezamos a grabar esas conversaciones que eran correcciones de las tesis. Eran unas conversaciones increíbles. O sea, bueno, quien conoce a Gonzalo Barrasco sabe que es un conversador nato y maneja unos temas que a momentos incluso es difícil seguirlo. Y ahí en ese formato de conversación sentimos que era mejor que Gonzalo conversara con nosotros y eso estuviera en el texto. Entonces lo que hicimos fue pasar esos contenidos, los que teníamos en ese momento, y a través de ahí formular una conversación. Y creo que fue súper buena esa decisión en el sentido de que Gonzalo es el que de alguna manera plantea el hecho de interpelar el canon. Pero no interpelarlo como a través de una pataleta, del hecho de que yo soy clase media, no me gusta lo hegemónico, sino interpelarlo a través de formatos, interpelarlo a través de un libro, interpelarlo a través de una exposición, interpelarlo en un espacio de galería que puede ser un circuito mucho más cerrado, interpelarlo dentro de la academia, o sea, interpelarlo de manera seria y a través de otros lenguajes. Y esa cuestión, a mí en un momento, súper sincero, me voló la cabeza y dije, eso es. O sea, eso es, y ahí seguíamos haciendo preguntas y conversando. Ahí obviamente la conversación se desarrolla más y nos aproximamos a otras cuestiones, pero creo que también ahí creo que hay un punto claro, que esa conversación fue en 2020 o 2021, puede ser. De hecho, de ahí también sale un poco el ensayo, la posibilidad también de revisitar las casas también y asumir también que la problemática o los modos de vida de la clase media obviamente excede la propia arquitectura, incluso excede el espacio difuso o flexible como respuesta contemporánea. Yo creo que eso incluso ya está totalmente en condición. Las problemáticas son otras, lo dejó en evidencia, todos sabemos la pandemia. Entonces creo que ahí también nosotros mismos abrimos la pregunta, nos cuestionamos si nuestros proyectos respondieron o no están respondiendo, o cómo van a ir también envejeciendo, cuáles van a ser esos otros desarrollos. Sí, y con lo que tú dices, Miguel, sí, pues súper cierto, o sea, es una lucha constante con el cliente, no nos gusta decir el cliente, mandante. El de las lucas. El de las lucas. Y también ahí aparecen cuestionamientos que obviamente uno no tiene respuesta y yo creo que vamos a estar siempre en ese cuestionamiento claro, ellos tienen una solución, con el maestro, el contratista, ellos tienen una solución, entonces el cuestionamiento es hasta qué punto realmente nosotros podemos participar ahí, hasta qué punto nos necesitan. Entonces, ¿se convencen de repente diciendo, oye, esto es más barato, o oye, esto es más bonito, esto es la normativa? Sí, o sea, como que hay muchas, yo creo que hay muchas formas de entrar. Generalmente no es que también nosotros vamos y buscamos a las personas llegan a nosotros como por ciertas necesidades, pero claro, o sea, esa palabra de confianza, de creer en lo que uno va a hacer, es complejo porque hay estos fantasmas de los maestros por detrás. Quizás contar solo una anécdota pequeñita que aparece en el libro, que es la de la casa de Don Luis, la casa Esquino. Don Luis llegó a nosotros contándonos que había hecho una encuesta a sus vecinos. Entonces dijo, yo vengo porque no quiero construir con maestros, porque hizo una encuesta, dijo, y fue súper gracioso así. De hecho lo grabamos aquí. Sí. Dijo, hizo una encuesta a muchas casas que habían ampliado hace poco tiempo. Y fui y golpeé de vecinos que no conocía, dijo, y le pregunté cómo había sido su experiencia. Dijo, algunas, las casas súper mala calidad de material, se le llovía. Otro, el maestro le pagó no sé cuánto por ciento, no llegó. Otro, no sé, tuvo problemas que, no sé, como que se fueron. Otros ninguno tuvo buena experiencia. Entonces él dijo, yo vengo acá porque quiero trabajar con un profesional. Pero él fue el único que de verdad tenía conciencia de lo que el rol que cumplía el arquitecto. O sea, para nosotros somos ingenieros. O sea, ¿usted es ingeniero? No, soy arquitecto. Entonces, claro, y ahí va otro punto como a la respuesta también de lo que estáis comentando. Es que yo creo, no sé, tampoco tenemos cómo responder eso
enfrentar la práctica, pero es cómo se relaciona finalmente el arquitecto con la población de la clase media, con la gente, y ojo que estamos hablando de una clase media baja, estamos hablando de una clase media acomodada que tiene de verdad recursos, que tiene quizá un capital cultural, que conoce a los arquitectos, saben lo que hacen, conocen edificios, ciudades, etc. Tampoco estamos hablando de autoconstrucciones y viviendas sociales, pero es súper complicado porque no existe una relación porque nosotros no nos interesa. O sea, me acuerdo que haberlo conversado con Juan Pablo, como, claro, no nos llama la atención. O sea, ¿a quién le interesa como ir a diseñar una casa con, no sé, pues con fibrocemento de fachada? ¿A quién le interesa? ¿Cachai? ¿A quién le interesa sacarle foto a eso? ¿Cachai? Entonces, primero, hay una distancia entre nosotros como arquitectos y obviamente hay una distancia desde ese segmento para con nosotros. Entonces, obviamente van a pasar lo que tú estés comentando. Sí, y quizás para complementar eso, y que es un tema que también hemos conversado con los chiquillos, y que el hecho también de que todos somos parte de la academia acá, pero uno también, dentro de la formación, empieza a generar como el renegar los espacios cotidianos de tus barrios. Si yo vivo en Quinta Normal, si yo vivo en Conchalí, si yo vivo en Recoleta, obviamente hay barrio y está lleno de informalidades. Y en el taller de arquitectura o la escuela de arquitectura, todo eso no es arquitectura. Entonces tú mismo estás en espacios académicos donde haces renegar también, y cuando llegas a tu barrio encontrás todo feo. O sea, hasta tu casa la puedes encontrar fea también. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo también ampliamos esa discusión y entender que pueden haber otras manifestaciones de la arquitectura? Yo creo que eso también hace que quizá lo dice Gaby, situarse dentro de la producción de la arquitectura contemporánea. En ese sentido, creo que las manifestaciones son diversas. De alguna manera, los significados que uno le puede dar a la arquitectura son múltiples, sea en formato de proyecto obra o libro, exposiciones, incluso una charla. Y lo que estamos haciendo ahora también es parte de esa producción. Y al mismo tiempo empezar también a mirar esto de manera mucho heterogénea, o sea, no también, y ahí es donde repetimos lo hegemónico también, poder interpelar eso y tener la posibilidad también. Yo creo que este libro, o de alguna manera la intención de nosotros, es poder generar otros relatos en relación a la disciplina. De nuestra producción. Yo quería hacer un comentario porque la pregunta que planteaba Miguel me parece que es otra manera de plantear la misma pregunta que habíamos planteado que yo había planteado en el ensayo, que también plantea Juan Pablo, que en el fondo en esa competencia por el monopolio de una cierta de un cierto quehacer, que en este caso es la construcción, cómo compite su oferta versus la del maestro, ¿no? Básicamente con el maestro que sale tanto en tanto tiempo, ¿y qué es lo que ofrecen ustedes? Y lo que, digamos, la discusión ahora en esta galería elegante, etcétera, es el discurso, pero eso no es lo que convence al cliente. Y entonces ahí yo creo, como si pudiera refrasear mi pregunta, que tiene que ver también con el título del libro, Encargos Comunes. Yo creo que ahí ustedes nombran el nicho, pero no nombran la estrategia. Y yo creo que esa es la insistencia que queremos saber, ¿no? No, queremos nuevamente en un plano intelectual o en un plano disciplinar, pero que está directamente ligado no con el mundo intelectual o como con la intelectualización del problema, sino que tiene que ver con entender cómo opera la arquitectura ahí. Y entonces, o sea, yo sigo pensando que el libro y la discusión que ustedes plantean nombra el nicho, pero no sabemos cuál es su estrategia. No digo la estrategia, porque obviamente no hay la estrategia. Tiene que ver con competir con el mismo presupuesto, competir con, o ponerle, quizás no decir competir, pero tener el dominio sobre un cierto aspecto espacial. Tiene que ver con los materiales, o sea, si uno mira los materiales, ¿son materiales distintos o no a los que pondría el maestro? O tiene que ver con que ustedes sí son capaces de coordinar las cosas y que no pase el tubo de X por el medio de no sé qué, que a lo mejor entraría después. O sea, creo que esa
identificar, el nombrar la estrategia, más que nombrar el nicho, es quizás la pregunta que abre el libro. Porque, bueno, igual yo no hice la tarea y no leí lo que venía después, quizás está, y como también el libro se escapa y es elusivo, ¿no? Como que vamos a ver. Pueden decir que hay que leer el libro para saber la verdad. No, yo creo que... Quizá algo yo intuí de lo que pasa ahí y lo apunté en otra parte, pero no lo encontré interesante para mencionar el cómo lo abordé, pero planteándolo, por ejemplo, la pregunta de Gabriela, vi dos cosas que me hicieron como mucho sentido y que eran un patrón en los tres proyectos. Que ustedes utilizan como estrategia, no lo tratan como tal, porque aparece ahí y uno como que construye el hilo. No tiene que ver con usar los mismos materiales que usaría el maestro, que son los que están en el SOEMA, pero darle una aplicación distinta. Por un lado está en la pareja de ladrillo, por otro lado está en la hojalatería, ¿cierto? Por otro lado está en la carpintería de las ventanas. Como que esos son los mismos materiales, pero usados no de otra forma, se le hace una alteración a como comúnmente se hace. Y lo otro es que en las entrevistas a las personas que habitan en estos lugares, todas agradecían la luz. Como que ese era el ejercicio que ustedes hacían, era darles luz. Era darles luz, como agrandar la ventana en una parte, extenderla, o sea, eran ejercicios de ventana, eran ejercicios de manos. O sea, y si yo lo tuviese que resumir, diría como que la estrategia arquitectónica para atender estos problemas que no tienen mucho presupuesto y tienen necesidades espaciales de ese tipo es la manipulación del vano para dar luz y la utilización un poco distinta del material, porque también todos los vecinos decían mi casa la vienen a ver, mi casa le gusta al vecino, las vecinas, porque quizás el mismo material, la misma superficie, pero había una choreza, por decirlo así, que era el ingenio de cómo usar ese material. Sí. Yo creo, bueno, como dice la Gaby, no hay una estrategia como que quizás cruce todo. Como una receta. Claro, como una receta, que bueno, ustedes también nos preguntaban en el infinito, como cuál es la estrategia para... voy a poner quizás ciertos ejemplos que quizás ahí es cuando yo revelo de alguna forma esa estrategia. Nosotros desde el año 2019 más o menos, que nosotros en la oficina somos los dos, más el equipo que es ingeniero, los especialistas, pero el 2019, ahora no vamos a ver, desde el 2019 que estamos trabajando con practicantes y que con los practicantes a nosotros siempre nos ha gustado mucho poder develarle todas las cosas que pasan en la oficina y ojalá poder contarle y pasarle documentos y decirle mira, así se hace un presupuesto, ¿cachai? Porque generalmente a uno no le enseñan esas cosas. Y una de las cosas que nosotros siempre nos comentamos y que por lo menos para nosotros ha sido clave y que un poco va en lo que tú dijiste, como tratar de llegar quizás al presupuesto del maestro con los materiales que el maestro, obviamente no nos vamos a homologar en experiencia, qué sé yo, en quizás muchas cosas con el maestro, pero sí claramente tenemos que formular ciertas cosas para que ellos sientan la confianza que sienten con el maestro. Yo creo que esa es una de las cosas claves que siempre le transmitimos a los estudiantes y que también se lo transmitimos como a las personas que trabajan con nosotros. O sea, siempre les decimos, ustedes están trabajando con la plata que quizás son su ahorro de toda la vida, entonces, por lo tanto, necesitamos generar una relación de confianza. Si no generamos una relación de confianza, es imposible que podamos trabajar. O sea, yo he escuchado colegas nuestros que, no quiero ver tal por cual, ¿cachai? Y no, nosotros generalmente tratamos de que esto sea así desde el presupuesto, que obviamente no cobramos como que se cobra una casa con mucho presupuesto, desde el presupuesto hasta claramente los materiales, que son materiales estándar, que tratamos de trabajar siempre con materiales estándar, y el proceso de diseño. El proceso de diseño de nosotros siempre ha sido acompañado por el maestro. A veces nos tomamos un proceso de diseño súper largo porque ya quiero hacer esto y qué sé yo, y vamos entre todos revisando. Entonces yo creo que eso podría ser parte de estas estrategias que hasta el momento nos han ayudado un montón a poder generar, como les decía, esa confianza, y si bien no queremos que ellos sientan que ¿cómo se llama? Que les podemos entregar el mismo producto que el maestro, porque si bien ellos trabajan con maestros, pero igual desconfían a rato del maestro.
Y lo otro que tú también me dijiste, que claro, nosotros como que le damos una vuelta al material, eso también quizás es parte de decirle al maestro, mire, nosotros, o sea, a las personas, nosotros les vamos a hacer esto, pero le podemos dar esto con los mismos materiales, porque, que también se le dice a nuestros estudiantes y a nuestros practicantes, que ojalá todo lo que hagan, por más mínimo y pequeño que sea una oportunidad de proyecto. Si eso es como, yo creo, un poco la clave que a nosotros nos ha ayudado a poder sacar adelante estos proyectos. Claro, y de esa manera también no negar que de repente se nos ha ido mucho tiempo en soluciones constructivas, porque son materiales estándar que tienen especificados, y al final lo que nosotros intentamos en muchos de estos proyectos es buscar como esas fisuras que puedan haber para hackearlo con la normativa y generar paquetes constructivos que no están de alguna manera dentro como de las posibilidades que te da ese material estándar. Y eso obviamente se lo intentamos hacer saber, o sea, lo presentamos y ahí también de alguna manera desactivamos la relación que pueda tener el mandante con estos materiales sucedáneos. Por ejemplo, ¿por qué poner teja de plástico? Y que eso no lo puede ver en muchas casas. Y eso obviamente lo tratamos de revisar a través de estos materiales estándar y dar esas respuestas. Al momento reconocemos que eso es tiempo, más tiempo incluso que le dedicamos a otros proyectos que en términos de recursos es mejor, pero también hay el hecho de poder ir testeando ciertas cuestiones si los servicios de arquitectura a través de esa entrada también se pueden ir expandiendo. Hay una cuestión también de poder hacerlo parte de la producción cultural. A mí me gusta también entender cuando nosotros estamos dentro de esta relación de arquitectura y clase media, no solamente disciplinar, sino también entenderlo como parte de una producción cultural. Y eso también nos abre la posibilidad a nosotros de democratizar el conocimiento. Si nosotros llevamos un proyecto de arquitectura o desarrollamos un proyecto de arquitectura en el barrio, la arquitectura de alguna manera ya está ahí y se va a ir pasando de boca a boca cómo funcionan los barrios. Tú sabes mejor que yo también cómo funcionan los barrios a través de las corresidencias y los aislamientos. Y esa cuestión es, o sea, todos estos proyectos que podemos tener en cargos comunes, sean estos, lo que hemos estado desarrollando ahora, no es quien vea nuestro Instagram o de alguna manera o vea las publicaciones que tenemos. No, la gente no llega por eso. No, llega por eso, llega porque yo la obra, nomás, por la vecina y como, claro, y como lo ven en las entrevistas que están en el libro. Oye, a propósito también de esto que comentó Mike y de las preguntas cada vez más que se están planteando, tal vez radica justamente en lo opuesto. Tal vez en vez de preguntarse qué es lo que se ofrece diferente al maestro de obra, en algunos casos es lo contrario. Ustedes han logrado homologarse a lo que hace el maestro de obra, donde tal vez lo más importante es la confianza y el valor humano. Tal vez ustedes justamente, y como debe haber pasado con muchos maestros de obra, deciden entre estos tres maestros de obra, este es más barato pero me cae mal este bueno. Oye, este se ha hecho unas buenas tallas, ¿no? Entonces quién sabe si el valor diferenciador termina siendo el propio valor humano, que es el mismo con el que se define a veces la decisión final en tres presupuestos que son muy parecidos, ¿no? Entonces creo que tal vez parte del valor que puede tener la práctica, o que puede ser una respuesta para no revelar el secreto, es que justamente ustedes realmente no han hecho nada especial, simplemente han hecho el trabajo como debe ser hecho, como se hace, y obviamente con ética y con conciencia de por lo que lo acaban de decir muy bien, de saber que están haciendo unos trabajos, experimentaciones materiales con los recursos acotados que son los ahorros de la persona, ni más ni menos que eso, y eso es más que suficiente. Voy a contar una anécdota. En el 2020-2021, cuando replanteamos esta cuestión del libro, tiene que haber otro ensayo que tiene la posibilidad de plantear otras preguntas. Conversando con Fabi, hay que volver a las casas, hay que hacer el ejercicio de revisitar cómo estarán los proyectos después de 3, 4, 5 años. Bueno, hay que verlo cómo están. Obviamente eso no se evidencia dentro de todas las publicaciones quizás más tradicionales que uno puede ver dentro de la arquitectura. Y dijimos, ya hay que hacerlo, revisitar. Era un ejercicio que nos ponía un poco también en crisis a nosotros, pero que era necesario. Y cuando contactamos a la señora Lucía, a don Luis y a Andrea,
nos dijeron, ya, ningún problema, y nosotros dijimos, sí, pero necesitamos que no haga nada, que no ordene, que no haga aseo, que nada, queremos ir así, como está la casa. Y vamos a comparar, no, pero ¿cómo es? Sí, es que sí tenemos que ir. Y llegamos pues, a las casas, y chuta, y no, es que me he hecho la cama, que no sé qué, y fuimos con un amigo, fotógrafo, que se llama acá, que no es fotógrafo de arquitectura, sí es fotógrafo de profesión, pero es más documentalista. Y entramos a las casas y él iba como recorriendo fotos, qué sé yo, ya, qué sé yo, no sé. Volvimos, fuimos a otras casas, y obviamente cuando estábamos recorriendo las casas, no sé, el señor José dice, uy, esto lo tuvimos que cambiar, porque yo como que te daban explicaciones y nosotros, o sea, nada, o sea, no, y aquí ahora no tenemos un comedor, tenemos acá el living, pero era como que había invertido un mueble y todo, pero era parte como del cotidiano. Entonces, revisando todo eso, después llegamos, me acuerdo, a la oficina, nos juntamos con Marcelo, después de una semana en Silo, y le trajo las fotos, y era alucinante, o sea, era como la cabeza explotaba en el sentido de que estos son los espacios los ponían en contraposición con las otras fotos que están cuando la obra estaba recién terminada, y son las típicas fotos de arquitectos, de hecho, están todas acá. Carlos Evia. De Carlito Evia. Sí, esas son las primeras. Sí, de Carlito Evia y las otras son de Marcelo Plaza. Y eso también, de alguna manera, nos daba el hecho de que la vuelta a esas casas fue súper abierta, pues de nuevo como abrimos las casas y al mismo tiempo mostrarnos cómo estaban ocupando los espacios y se habían hecho modificaciones como que nos contaban el porqué, qué sé yo. Claro, quizá ahí también a lo mejor se puede confirmar la relación que podemos claro, la relación, nos quedamos como, no los quiero ver más, vaya a ser mi vida, como a veces pasa con algunos como contratistas. Sí. ¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Sí, está abierta la conversación. Comentarios. Mencionaron un poquito sobre el punto anterior, que mencionaron sobre cómo se hace el marketing quizás de los contratistas versus ustedes, pero en ese punto, ¿qué pasa con cómo está construida la imagen de lo necesario en los potenciales clientes que ustedes tienen? ¿Hay algún conflicto con ello? Porque, por ejemplo, en efecto yo vengo de un sector donde en el pasaje en algún momento un maestro hizo una remodelación y las demás casas empezaron a llamar al mismo maestro que tiramos. Y empiezan a aparecer estas soluciones predeterminadas, ¿cierto? Con el mismo tipo de revestimiento, con el mismo tipo de puertas, la misma ventana. Entonces, no sé si tiene algún conflicto de pronto a algún cliente que les diga, quiero eso. Y cómo ustedes lo pueden llevar a las ideas que ustedes puedan poner sobre eso. No sé si les va a generar algo. Sí, o sea, eso es lo que he comentado un poco anteriormente, que por eso, porque pasa, o sea, como dice, tiene que venir a mi barrio y le tengo que mostrar la casa que yo quiero, y como tal cual, así, vamos pasando, mire, yo quiero que sea tal cual como esa, con ese techo, con ese material, etc. Entonces, es ahí cuando nosotros nos tenemos que tomar todo ese tiempo de proceso de diseño en el cual les proponemos un montón les hacemos un montón de propuestas, vamos corrigiéndolas con ellos y ahí es cuando nosotros tratamos de doblar un poco ahí eso, es decir, sí, puede ser, pero reinterpretemos un poquito esto que tiene el vecino, tratemos de hacerlo quizá un poquito diferente, mire, el material quizás no funciona tan bien, quizá la plancha, si lo ponemos de esta forma, va a quedar un poco mejor. Tratamos de trabajar también con inventando paquetes constructivos, etcétera. Entonces un poco de ahí los vamos sacando, pero igual a veces tenemos que como ajustar ciertas cosas para que ellos igual queden conformes con lo que nosotros estamos proponiendo, y también nosotros quedamos conformes. Eso también es parte como ley para nosotros, como que ambas partes queden conformes, si no es un hijo no reconocido. Es completamente extrapolable al final a cualquier proceso de diseño, como que el resultado va a salir de la comunicación, y la gente siempre va a tener como un referente. Y creo que ahí la clave de lo que ustedes tienen que hacer es como preguntar 5 veces por qué, para entender exactamente por qué quiere lo que quiere el vecino, porque quizás lo quiere por la
Entonces llega y dice como, quiero que este botón sea así, y tú decís como ya, pero ¿por qué? Y al final te das cuenta que en verdad lo que la persona quería era completamente distinto a la solución que él te estaba dando, o que tenía 500 otras soluciones. Y ese es como que yo creo el arte de generar esa confianza y ese diálogo, como al final el resultado nace del diálogo. Claro. Yo creo que no somos competencia para nada de los contratistas, o sea, no, yo creo que los contratistas tienen tomado todo, o sea, como que nosotros recién estamos de alguna manera abriendo esas posibilidades. Es muy difícil también. Y son productos y servicios distintos. Claro, totalmente. Y pasa de que también quizás ciertos arquitectos que operan o han operado en ciertos sectores, quizás como estos barrios, quizás también es una pega, listo, y no pasa o no trasciende a una discusión, llamémosla disciplinar o académica. Deben haber muchos o sea, claro, de hecho, claro, en un momento me acuerdo que hace muchos años atrás yo registraba como obras, así cuando íbamos a actuar en cargo y registraba, y como que preguntaba de repente si todavía había un arquitecto, ¿no? Como que quería saber, y en algunos casos sí, había arquitectos, pero sí. Pero era porque hizo la pega, ¿no? Hizo la pega. Y eso, claro, puede ser también que ese es el interés o la respuesta de él, y que está bien, que está correcta. Y claro, a lo mejor también ahí va lo que decían los chiquillos, o sea, de alguna manera llevarlo más allá y que trasciende, que no se quede solamente en eso. Queremos agradecerles por haber venido, agradecerles